Bueno, como ya le platicaba yo desde ayer, en la Ciudad de México, la Brigada Humanitaria de Paz, llamada Marabunta, se presenta en las marchas y movilizaciones para prestar auxilio médico a posibles lesionados y tratar de evitar los conatos de violencia. Para trabajar durante una manifestación, esta brigada se divide en células de por lo menos 7 personas que se dedican a la atención de los heridos, a la documentación de agresiones, a la realización de una bitácora y a comunicarse con la red de organizaciones para reportar posibles escenarios de violencia. Pero ha estado envuelto en muchas polémicas la Brigada Marabunta, particularmente, pues yo no diría que la última semana, sino los últimos meses, que han sido meses muy intensos de manifestaciones, desde marzo pasado, particularmente aquí en la Ciudad de México, en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México. Pero ¿por qué existe esta brigada? ¿Cómo se crea? ¿A partir de cuándo? Yo creo que es muy difícil entender la historia de la Brigada Marabunta si no se conoce al menos un poco la historia de quien la encabeza, que es Miguel Barrera, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Ustedes nacen en el 2012. Ustedes nacen a partir de todos los conatos de bronca que ocurren durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, donde se pone muy violenta la cosa desde San Lázaro, donde empezaron a tener que poner todas las barricadas. ¿Y en qué momento entran ustedes? ¿Ustedes de qué lado estaban? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Bien, como nos apegamos a los principios humanitarios internacionales, participamos en las movilizaciones, pero desde la perspectiva de la imparcialidad y la neutralidad. No estamos del lado de nadie, aunque en materia de sufrimiento, pues, de reducción de sufrimiento, tendremos que siempre mirar y ofrecer protección a los más desprotegidos, ¿no? Entonces, desde un día antes estuvimos haciendo rondines alrededor del Palacio Legislativo, cuando la toma de posesión de Peña Nieto. Pero tenían información, ya sabían cómo se iba a poner aquello. Ya sabíamos, por eso habíamos dado vueltas al perímetro para ver cómo estaba instalada toda la valla, si ya había agrupamientos, para calcular del lado de la fuerza pública cómo iba a estar el escenario, porque lo que sabíamos por parte de la población es que era nada más en número lo que iba a aumentar, porque venían de Oaxaca, de varios estados, y todos los jóvenes del 132, ¿no?, que estaban inconformes, y que pues iba a ser, no iba a ser parejo, ¿no? El resultado lo tenemos tan claro como haber utilizado las balas, las cápsulas de gas lacrimógeno como balas, ¿no? Y a Cuy Kenda le abrieron la cabeza, Uriel Sandoval pierde un ojo, y un listado de heridos que pudimos documentar. Pero fue ahí donde decidimos entrar apegados a los principios humanitarios internacionales y ayudar lo más que pudiéramos, ¿no? No, y sobre todo salvaguardando el derecho constitucional que tenemos los mexicanos a la manifestación. Desafortunadamente nos hemos desvinculado de la manifestación pacífica menos veces de lo que hubiéramos querido. Pero la Brigada Marabunta, ¿qué representa? ¿De qué viven? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo tienen esta información de dónde es donde se va a poner peor la cosa en la manifestación? ¿Y cómo le haces para que no al final termine esto dividiéndose también en bandos, Miguel? Es fácil. Pues es fundamental entender que los fundadores venimos de la calle, ¿no? Y que en la calle vivimos broncas contra y sobrevivimos, pues. O sea, mi generación quedamos muy pocos, ¿no?, vivos. Y ahí es donde empezamos a tener los primeros ejercicios de mediación, interrupción de la violencia. No había que meterse en medio de los compas que ya estaban agarrando. Toda esa vivencia la fuimos pues organizando, sistematizando, y ahora se aplica acá, ¿no? Sobrevivimos porque es un voluntariado, ¿no? Los muchachos, no sé si han podido documentar, la mayoría de ellos y las chicas llegan al Ángel, ¿no?, con su ropa de vestir, y allá les llevamos la playerita y ahí se cambian. La playera roja, que yo les había pedido que me la trajeran. Estamos en deuda. Pero bueno. Y ellos se cambian ahí, llegan por sus propios medios, o sea, nadie recibe un sueldo. ¿Entrenamiento, Miguel? ¿Reciben entrenamiento? Constantemente, porque como también vamos a búsquedas de personas desaparecidas, bajamos barrancas, cuevas,
Tenemos en La Roca, en el espacio cultural que tenemos, una instalación para poder practicar todo esto, pero en materia de primera atención, ¿no? Y de intervenciones ya sobre marchas que pueden tornarse violentas. Hay un campo de prácticas en México muy profesional para bomberos y rescatistas y nos donan una práctica al año. Porque ¿Al año? Caro, porque es ¿Pero muy qué caro. tanto puedes hacer con una práctica al año? Porque además no nada más es defensa personal, porque tienes que tener defensa personal, son primeros auxilios, porque Exacto. ustedes se dedican a rescatar a aquellas Evacuación personas de las zonas de riesgo. Replicamos, o sea, todos los que tomamos la capacitación, que además nos la da casi para el total de voluntarios, somos 56. Entonces, lo replicamos con los que se van integrando, pero eso ya lo hacemos en nuestro espacio, ¿no? Y te generamos las condiciones para poder hacer eso. Únicamente lo que no podemos es las prácticas de fuego, ¿no? Sí. Porque ahí sí nos prenden un edificio, autos, que pues es más complicado. Yo recuerdo una colecta que se hizo a través de un portal importante, estos que hacen colectas, porque ustedes ya estaban pensando hace un par de años, unos 3 años, si no me equivoco, en atender también manifestaciones o extenderse como grupo, como brigada, al interior del país. Esa intención sigue, ¿no? Esa es como que la voluntad y el propósito principal, porque nos lo han pedido muchas organizaciones, gente que de un modo o de otro ayuda en las manifestaciones locales en los estados. Entonces, estamos avanzando muy lentamente, pero en Morelos y en Oaxaca y en Guerrero ya tenemos ahí una semillita que, bueno, te llevará todavía unos mesecitos, pero pronto. Morelos, Oaxaca y Guerrero. 3 entidades particularmente que tienen un gravísimo problema y enfrentamiento con el crimen organizado. El crimen organizado podría ser esa otra célula peligrosa para infiltrarse en una operación como la de Marabunta. ¿Cómo lo han enfrentado? Tenemos un mecanismo, pues, para calificar, por decirlo de alguna manera, a los principalmente jóvenes que se quieren integrar. Afortunadamente ha sido efectivo y el espíritu, pues, del servicio que hacemos maneja mucho la convicción, la humildad, la fibra ética de los chicos, aún siendo jóvenes, ¿no? Toda nuestra misión es con jóvenes, entonces creemos mucho en ellos y el adultocentrismo a veces dice, no, los jóvenes no pueden entender algunas cosas. Nosotros creemos que sí, ¿no? Y de ese modo, en muchas ocasiones forzamos ese tipo de reflexión, pero en otras identificamos esto en los jóvenes y eso nos hace que califiquen, ¿no? Sé que es muy riesgoso, pero no se detiene ahí. Tenemos un equipo en Marabunta que se encarga exactamente de darle seguimiento a los perfiles para cuidar esta parte. Estamos en el mecanismo de protección federal, ¿no? Para defensores, defensoras y periodistas, y ellos nos ayudan mucho en esta parte. Cuando nos tenemos dudas sobre algún perfil, pedimos, ¿no? que nos asesoren. Para allá iba, porque han sido ustedes señalados de diferentes formas, en el sentido de que no es lo mismo trabajar en colaboración con el gobierno que trabajar para el gobierno. ¿Trabajan para el gobierno? Jamás, o sea... Ejemplo, van ya 2 ocasiones que el gobierno de la ciudad, a través de la Asamblea Legislativa, nos otorga la presea en Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí. Y ahí en la Asamblea Legislativa, en la oportunidad que me dan para hablar, he recalcado que no nos vamos a pintar de ningún color, no nos interesa ningún puesto político, ¿no? ¿Te lo han ofrecido a ti, Miguel? No me lo ofrecieron. Curiosamente, nunca me lo han ofrecido, pero sí hubo una ocasión durante el periodo de Iniciativa México donde gente de un partido se acercó, pues pienso yo por la difusión que tuvo Iniciativa México, ¿no? En su primera emisión donde participamos, pero pues no, definitivamente fue una sola entrevista, creyendo nosotros que tenía que ver con la juventud, con ¿Qué lo que partido se acercó a ti? Sí, ¿Qué partido se acercó a ti? Fue el PRI, pues, gente del PRI. Pero, en ese momento. Pero no, mira, nosotros tenemos una convicción, venimos de una formación muy profunda, sustentada en la teología de la liberación, ¿no? Nosotros trabajamos con la gente pobre, nuestra misión es con la gente que está más desprotegida, con el barrio, respetamos al barrio, ¿no? Ahora mismo, bueno... es como oportunidad decirle al barrio que no estamos embroncados con ellos, ¿no?
que por el contrario, o sea, en la oportunidad que se dé, estaremos protegiéndolos también, ¿no? Con los periodistas también, o sea, ha habido ahí como controversias con algunos, pero la mayoría de los periodistas en la montaña o acá, bueno, somos muy camaradas, pues, ¿no? Dormimos juntos en ocasiones donde se tiene que cubrir por varios días, ¿no? Una situación. De las cosas más complicadas para enfrentar en una manifestación, por supuesto, son los famosos reventadores de las manifestaciones y que muchas veces no sabemos de qué lado vienen, no sabemos de qué lado están. Se señala que unos vienen de ciertos grupos políticos, otros señalan que vienen del propio gobierno, difícil de saber. Sin embargo, también es difícil para ti, me imagino, saber quién de tu gente podría estar involucrada con cualquiera de esos grupos. ¿Cómo investigan ustedes que no haya filtraciones en la brigada de esta naturaleza? Cuando tenemos los primeros contactos con ellos, dentro del perfil que les solicitamos para ver su historial de vida y esto, es conocer sus familias, conocer su historia. Es bien importante para nosotros saber quién es su papá, su mamá. Fraternizamos, por eso es que llamamos que de esa manera y trabajamos mucho la fraternidad y la solidaridad al interior de la brigada. Viajamos mucho juntos, hacemos campamentos, pero en este ejercicio de tener contacto con las familias nos ayuda mucho, ¿no? Más que ellos se filtren sobre nosotros, que de entrada no tenemos nada que ocultar ni nada pues que puedan aprovechar, ¿no? Todo está a la vista. Más bien nosotros nos metemos mucho con su familia, ¿no? Y terminamos fraternizando, familiarizándonos con, si tienen hijos, con sus hijos, ¿no? Si con sus padres, saben dónde están, se quedan en casa marabunta, ¿no? Formamos una familia, pues es que no hay de otra. Estar en la calle, arriesgarnos tanto y no poder generar y construir esta confianza, pues, este amor. Le cuesta mucho trabajo a la gente entender cuando hablamos de amor, pero es eso, o sea, la fibra ética de todo lo que hacemos está basada en el amor. No hay de otra, porque si no, no entenderían por qué ponemos el cuerpo. O sea, amamos la gente, amamos a la persona, ¿no? ¿Cómo salvaguardan también su propia integridad física? Porque son los primeros que están en riesgo. Aunque van en una brigada de paz, la realidad es que las manifestaciones, particularmente en nuestras últimas experiencias, y hablo de más de un año, pues son bastante violentas. Y a veces los pacificadores estorban en una manifestación que lo que quiere es violentar. Les hemos dicho a todas las partes, estamos en contra de la violencia. O sea, sería incongruente, pues, ¿no? Somos constructores de paz, no pacifistas, pero sí pacificadores. Interrumpimos la violencia, mediamos, o sea, todo este conjunto de cosas que utilizamos. Nos protegemos con lo poco que podemos ir. Hemos podido ir acercándonos de equipo. Hay organizaciones nacionales e internacionales que nos están ayudando mucho con eso. Y entonces, digamos, ya tenemos mascarillas, pues, ¿no? Y antes teníamos que entrenar mucho cómo respirar el gas lacrimógeno, el polvo químico seco de los extintores. Entonces, ha sido mucha la capacitación física y en cuanto a equipo vamos avanzando, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, organismos nacionales e internacionales. ¿Quiénes son particularmente los grupos con los que trabajas? Artículo 19, el FLEPS, que es el Frente para la Libertad de Expresión, y ahí está el Centro PRO, Serapaz, ¿internacionales? Internacionales es Amnistía Internacional, la ONU Derechos Humanos, es muy importante Libera, la primera red antimafia en Italia, que desde hace varios años nos ha arropado, nos ha protegido, ha sido quien ha emitido las alertas internacionales, porque hemos tenido muchos casos de amenazas, ¿no? Durante ya varios tiempo, particularmente a partir de la defensa que hicimos por el caso News Divine. Es que hacia allá me quería dirigir yo cuando te decía que la paz o el pacificador estorba y se tiene que ver por fuerza seriamente amenazado, y creo que Brigada Marabunta no es la excepción. Claro que no, o sea, ya llevamos varias amenazas, algunas sí, ya el mecanismo ya está para calificar como que podemos decir que ya no podemos, ya no es necesario estarnos cuidando, digamos, de esa amenaza. Algunas otras están activas,
pero pues lo entendemos, es parte de la misión, sabíamos desde un inicio, ¿no? Al tomar esta decisión de vida, que eso iba a pasar, pero creemos mucho en el arropo que nos dan las organizaciones, funciona, queremos decir que las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil. Y funciona, ellos creen mucho en esta forma de construir paz desde la movilización y hemos logrado que los grupos nos escuchen. No podemos darles órdenes, ¿no? Pero nos escuchan y digamos ahorita yo quiero decir que hay una ventaja porque he logrado hablar con algunas personas del gobierno de la Ciudad de México que están en el área de derechos humanos y les he pedido salgan, caminen con nosotros a un lado para que escuchen a los chavos, ¿no? ¿No lo hacen? No, nunca lo han hecho. ¿Las personas que están encargadas de dependencias de derechos humanos en el gobierno de la Ciudad de México no salen a caminar entre la gente? Pues al menos con nosotros, no. Pueden caminar a los lados como monitores. ¿Te refieres en las manifestaciones? En la manifestación. ¿O en la vida? No, en la manifestación. Acá donde se dan estos conatos de violencia y donde participan jóvenes. Claro. ¿Por qué no se escucha sus demandas, no? Y nosotros nos queda claro que la primera condición para la paz es la justicia. Y para alcanzar la justicia necesitamos escuchar las demandas a la gente. Entonces, nosotros les pedimos, caminen con nosotros. Nosotros garantizamos su seguridad y podemos iniciar este puente de comunicación con estos grupos, ¿no? Y quizás ahí vamos distensando, destrabando. Tiene que haber una solución, ¿no? Tiene que haber una solución. Miguel, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Cualquiera podemos ser miembros de la Brigada Marabunta. Cualquiera. Los camarógrafos, seguro. ¿Cómo le hacemos? Pues los que quieren ser voluntarios, ¿qué hacen? La ruta es escribir por Facebook a la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, solicitar y ahí les regresamos un formatito, ¿no? Con preguntas que tienen que ver más con la convicción, ¿no? Mira, voy a revelar una de los ejercicios que les pedimos después de que nos llenan que avanzan este primer paso. Sí. Cuando llegan a la casa le decimos, sí, mira, ya hay una escoba, ¿nos ayudas? ¿Barres la banqueta? Y muchos sacan una, no, yo vengo a la adrenalina, yo vengo aquí, ¿por qué me quieres poner a barrer la banqueta? Le digo, porque atendemos a las mamás de desaparecidos y llegan muy cansadas en una búsqueda y tenemos que inclusive masajear sus pies de las señoras. Es una acción humanitaria y es una acción de amor y de paz. Muchísimas gracias, a Miguel. ustedes. Gracias por estar aquí.